El suegro se fue en silencio, mientras dormía. Lloré como si hubiera perdido a mi propio padre, porque estuve a su lado cada minuto durante 10 años. En el funeral, todos decían: sin ti, no habría sobrevivido. Pero una semana después, el notario anunció la herencia, al hijo, deudas, a la nuera. Pero el anciano había preparado su última lección. Emily acomodó cuidadosamente la almohada bajo la cabeza de Richard y comprobó que la manta no se hubiera movido. El anciano yacía inmóvil, solo sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Ya habían pasado 3 años desde aquel día en que un derrame cerebral lo dejó postrado en cama. Pero ella recordaba cada día, cada hora de esa vida tan difícil. Emily, tráeme un poco de agua, susurró apenas audible el suegro. Su voz era débil, pero ella había aprendido a entenderlo con una sola palabra. Emily llenó rápidamente un vaso con agua y colocó una pajilla para ayudarlo a beber. Gracias, hijita, dijo Richard. Esas palabras, como siempre, le calentaron el corazón. Ya hacía mucho que había dejado de ser simplemente su nuera, para él se había convertido en una verdadera hija. Desde el pasillo se escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Rick había regresado del trabajo. Emily miró desde la habitación de su suegro y vio a su esposo, que se quitaba los zapatos apresuradamente. ¿Cómo está todo?, preguntó él sin siquiera alzar la vista. Bien. Papá comió un poco hoy, está de buen humor, respondió ella, esperando que él entrara a saludar a su padre. ¡Qué bien! Cenaré rápido y me voy al despacho. Tengo que terminar la presentación para la reunión de mañana. Rick fue a la cocina sin mirar hacia la habitación de su padre. Emily suspiró y volvió junto al enfermo. Richard la miró con atención. No te enfades con él, Emily. Él trabaja por la familia, dijo suavemente el anciano. No estoy enojada, papá. Solo estoy un poco cansada. Se sentó en la silla junto a la cama y tomó su mano. Estaba cálida, pero débil. Emily recordaba cuán fuertes habían sido esas manos antes. Richard había trabajado toda su vida como mecánico, podía arreglar cualquier cosa. Y ahora, ni siquiera podía darse vuelta solo. Cuéntame qué hay de nuevo en las noticias, pidió él. Emily encendió la televisión con el volumen bajo y comenzó a comentar lo que sucedía en la pantalla. Ese se había vuelto su ritual diario. A Richard le gustaba estar al tanto de lo que pasaba y a ella le gustaba hablar con él. Con los años se habían vuelto muy cercanos. 10 años atrás, cuando Emily recién se había casado con Rick, su relación con el suegro no fue fácil desde el inicio. Él era un hombre estricto, de pocas palabras, acostumbrado al orden y a la disciplina. Emily temía su juicio, intentaba agradarle, pero sentía una distancia. Todo cambió cuando ocurrió la desgracia. Richard estaba trabajando en la casa de campo, reparaba el techo del cobertizo. Se cayó y se golpeó fuertemente la cabeza. Los médicos lucharon durante mucho tiempo por salvarle la vida. Y cuando despertó, su lado izquierdo del cuerpo había quedado paralizado. Rick acababa de recibir un ascenso y no podía tomarse una licencia. Emily, sé que es difícil, pero no hay otra opción. Hay que contratar a una cuidadora, dijo su esposo. ¿Una cuidadora, Rick? ¿Con qué dinero? Tu sueldo ya se va todo en la hipoteca y en el tratamiento de tu padre, respondió ella. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo dejar el trabajo. Tengo que enfocarme en mi carrera ahora. Emily trabajaba entonces en la contabilidad de una pequeña empresa. El sueldo era modesto,
pero le gustaba el trabajo. Sabía que tenía que elegir. Yo cuidaré de papá, dijo ella. ¿Estás segura? Es muy duro, Rick estaba sorprendido. Segura. Él no me es ajeno. Y así, ya habían pasado 7 años desde aquella decisión. Emily renunció a su trabajo y se dedicó por completo al cuidado del suegro enfermo. Al principio fue realmente muy difícil. No sabía cómo levantar correctamente a un enfermo postrado, no sabía hacer masajes, ni cómo alimentar a alguien que no podía tragar comida sólida. Richard, en ese entonces, estaba irritable e insatisfecho. No quería ser una carga, se avergonzaba de su impotencia, a menudo rechazaba la comida, guardaba silencio durante días. Déjame en paz, decía cuando ella intentaba alimentarlo. No lo haré, respondía Emily. Tienes que comer para recuperar fuerzas. Poco a poco, el hielo se derritió. Richard vio que ella no estaba fingiendo, que no hacía sus tareas por obligación. Ella sinceramente quería ayudarlo, se preocupaba genuinamente por su estado. ¿Por qué haces esto?, le preguntó un día. ¿Cómo que por qué? Usted es como un padre para mí, respondió ella. Y él entendió que era verdad. Desde entonces, se creó entre ellos un vínculo especial. Richard comenzó a contarle sobre su vida, su juventud, sobre su esposa, a quien había amado profundamente y que murió de cáncer cuando Rick tenía 15 años. Ella era tan bondadosa como tú, solía decir él. Siempre se preocupaba por los demás más que por sí misma. Emily había aprendido a entender sus necesidades sin palabras. Sabía cuando le dolía la espalda, cuando tenía hambre, cuando estaba triste. Le leía libros, le ponía sus películas favoritas, le hacía masajes en manos y pies. Rick, mientras tanto, se sumergía cada vez más en el trabajo. Recibió varios ascensos, su salario aumentó, pero también lo hizo la carga de responsabilidades. Llegaba tarde a casa, cansado, sin fuerzas para hablar con su padre enfermo. ¿Cómo está papá?, preguntaba. Bien, respondía Emily. Me alegra. Gracias por todo, decía, y se iba directo a su despacho. Emily entendía que para Rick tampoco era fácil. Amaba a su padre, pero no sabía cómo expresar sus sentimientos. El trabajo se había convertido en su forma de lidiar con el dolor y la culpa. Él trabaja por nosotros, se repetía a ella, especialmente en los momentos de mayor soledad. Richard notaba lo poco que su hijo se involucraba con la familia, y eso le preocupaba. ¿Crees que él se molesta por tener que cargar conmigo?, preguntaba el anciano. ¿Cómo va a molestarse, papá? Usted no es una carga. Somos una familia, lo tranquilizaba a Emily. Pero por mi culpa tú no puedes trabajar. No tienen hijos. No piense en eso. Todo estará bien. Y era cierto, no tenían hijos. Al principio lo postergaron. Luego vino la enfermedad del suegro, y ya no era el momento. Rick decía que aún no era hora, que primero había que encargarse de su padre, construir su carrera, ampliar el apartamento. Emily a veces se preguntaba cómo habría sido su vida si Richard no hubiera enfermado. Tal vez tendría un trabajo interesante, hijos, viajes. Pero nunca se arrepintió de su decisión. Ese hombre se había vuelto verdaderamente parte de ella. Emily, pon algo de música, pidió el suegro. Ella encendió la radio y comenzó a sonar la melodía de un viejo vals. Richard cerró los ojos y sonrió suavemente. Baile esta canción con tu suegra, dijo. Cuénteme otra vez sobre su boda, pidió Emily.
Y él lo hizo, por centésima vez, tal vez. Pero ella lo escuchaba como si fuera la primera. Esas historias la unían a la familia, la hacían parte de su memoria compartida. Ya había oscurecido fuera. Reg no había salido de su despacho. Emily ayudó al suegro a tomar su medicina, le acomodó la cama y lo besó en la frente. Buenas noches, papá. Buenas noches, hijita. Gracias por todo. Ella apagó la luz, dejando solo la lámpara de noche encendida, y salió silenciosamente de la habitación. Le esperaba otra noche en la que se levantaría varias veces para ver cómo dormía, si necesitaba ayuda para girarse o beber agua. Emily no sabía que esa sería una de las últimas noches así. No sabía que, en un mes, todo cambiaría. No sabía que el hombre que ella consideraba el más justo del mundo le había preparado una prueba que daría un giro a toda su vida. Emily se despertó por el silencio. Un silencio extraño, inquietante. Normalmente, desde la habitación contigua, oía la respiración suave de su suegro. A veces murmuraba algo dormido o gemía. Pero ahora no se oía nada. Saltó de la cama y corrió descalza hacia él. Richard yacía tranquilo, pero su rostro tenía un tono especialmente pálido. Emily se inclinó hacia él y entendió, no estaba respirando. «Papá», gritó, aunque ya sabía que era tarde. Las manos le temblaban al buscarle el pulso. Nada. Emily tomó el teléfono, llamó a emergencias, luego fue a despertar a Reg. «¿Qué pasó?», preguntó él, saliendo del despacho, donde se había quedado dormido frente al ordenador. «Papá se fue», susurró ella. Reg palideció y corrió a la habitación de su padre. Emily se quedó en el pasillo, sus piernas no la sostenían. 10 años habían vivido juntos. Y ahora él ya no estaba. Llegó la ambulancia, confirmaron la muerte. El médico dijo que el corazón se había detenido mientras dormía. Para personas en su condición, era algo común, tranquilo, sin sufrimiento. Emily debería haberse sentido aliviada de que su suegro no sufriera, pero dentro de ella solo había vacío. Los días siguientes pasaron como en una niebla, trámites, funeraria, ataúd, coronas. Emily organizó todo sola, Reg estaba en estado de shock. Al funeral acudieron muchas personas, vecinos, viejos amigos de Richard, colegas. Él hablaba mucho de usted, le dijo una anciana del edificio de al lado. Decía que era como su hija. No sé cómo habría vivido sin usted, añadió el vecino, el señor Mijail. Es rara una devoción así. Emily escuchaba esas palabras y lloraba, no de autocompasión, sino de tristeza por aquel que de verdad se había vuelto su familia. Una semana después del funeral, los llamó un notario, Patrick Cooper. Un hombre mayor, respetable, con bigote canoso y mirada severa. Necesito leer el testamento de Richard Miller, dijo por teléfono. ¿Qué testamento?, se sorprendió Reg. Nunca nos dijo que había hecho uno. Sin embargo, el documento existe. Les ruego que vengan a mi oficina mañana a las 14. Usted y su esposa. Emily no le dio mucha importancia. ¿Qué tipo de testamento podría ser? El apartamento y la casa de campo, eso era todo lo que tenía mi suegro. Y además, el apartamento estaba a medio pagar con hipoteca y la casa necesitaba muchas reparaciones. Seguramente quiere dejarte todo a ti, le dijo a su marido. Claro. Soy su único hijo, respondió Reg. La oficina del notario se encontraba en un edificio antiguo del centro. El despacho estaba amueblado con piezas pesadas.
En las paredes colgaban diplomas y retratos enmarcados. Olía a polvo y a papel viejo. Patrick los acomodó en sillones frente a su escritorio y sacó del cofre una carpeta gruesa con documentos. El testamento fue redactado hace 2 años, comenzó. Richard Mellor se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, tal como lo certifica un informe médico. Los testigos fueron 2 colegas míos, y sus firmas han sido autenticadas. Emily escuchaba toda esa formalidad mientras pensaba lo extraño que sonaba el nombre completo de su suegro. Para ella, él siempre había sido simplemente papá. Paso a la parte principal, dijo el notario, colocándose las gafas. Abrió el documento. El apartamento situado en la calle Baker número 15, departamento 23, así como el terreno en el club de jardinería, se heredan al hijo, Rick Mellor. Rick asintió satisfecho. Emily tampoco se sorprendió, era lo esperado. A continuación, continuó el notario, con un tono especialmente formal, las obligaciones de deuda del testador con los bancos, por un total de $52,000, se transfieren a la nuera, Emily Mellor. Emily no entendió de inmediato lo que había escuchado. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Miró a Rick, pero él tenía el rostro imperturbable. Disculpe, no entendí, dijo ella. ¿Qué deudas? Su suegro tenía 2 créditos. Uno de consumo por $30,000, solicitado hace 3 años. El otro es una tarjeta de crédito con una deuda acumulada de $22,000, explicó el notario. Pero, ¿por qué pidió esos créditos? ¿Para qué? Emily sentía como el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Eso no está especificado en el testamento. Solo puedo decir que, según los documentos bancarios, el dinero se retiró en efectivo. ¿Pero por qué las deudas me tocan a mí? ¿Por qué no al hijo? La voz de Emily temblaba. Esa fue la voluntad del testador, respondió secamente el notario. El testamento fue redactado conforme a la legislación vigente y no puede ser impugnado. Emily se volvió hacia su marido. Rick guardaba silencio, con la mirada fija en el suelo. Rick, di algo, susurró ella. ¿Qué quieres que diga? Se encogió de hombros. Fue decisión de mi padre. Pero, ¿50,000? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Ese ya es tu problema, intervino el notario. Los bancos tienen derecho a exigir el pago de la deuda a los herederos. Tienes derecho a renunciar a la herencia, pero en este caso, la herencia consiste únicamente en deudas. ¿Cómo renunciar? No entiendo, Emily estaba en pánico. Con una declaración formal de renuncia a la herencia. Pero entonces, las deudas pasarían al siguiente heredero. El notario miró a Rick. No, dijo Rick rápidamente. Si el testamento está correctamente formulado, yo no estoy obligado a responder por esas deudas. Exactamente. Según el testamento, usted hereda los bienes y su esposa hereda las deudas. Todo está legalmente en orden. Emily sintió que le faltaba el aire. $50,000. ¿De dónde va a sacar ese dinero? No tiene trabajo, ni ahorros, ni nada. Esto debe ser un error, dijo ella. Papá no habría hecho esto. Él me quería. Los documentos son auténticos, las firmas verificadas, el notario comenzó a guardar los papeles. Se les entregará una copia notarial del testamento. Los bancos serán informados sobre la transferencia de las obligaciones. En la calle, Emily por fin rompió en llanto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía detenerse.
Rick caminaba a su lado en silencio. ¿Cómo pudo hacerme esto?, sollozaba ella. 10 años cuidé de él como de un padre. Dejé mi trabajo, perdí mi salud y me dejó deudas. Cálmate, dijo Rick. Ya encontraremos una solución. ¿Qué solución? Son 50,000. Tu salario, la hipoteca, apenas 4,500. ¿Qué vamos a encontrar? No lo sé. Por ahora, hay que pensar. En casa, Emily se encerró en el baño y lloró. No entendía lo que había pasado. Richard siempre había sido un hombre justo. Siempre le decía que era como una hija para él. ¿Por qué entonces había hecho algo así? Quizás perdió la razón antes de morir. Pensaba ella. ¿O tal vez alguien lo obligó a firmar ese testamento? El notario dijo que el documento fue redactado hace 2 años. En ese entonces, el suegro estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Se comunicaban normalmente. Él le agradecía por cuidarlo. Por la tarde llamó un representante del Banco Nadesta. Una voz masculina y cortés informó que la deuda del préstamo pasaba a su nombre y le pidió que acudiera para reestructurar los documentos. Pero yo no pedí ningún préstamo, dijo Emilia. Usted es la heredera según el testamento. La deuda se transfiere automáticamente, explicó el empleado del banco. ¿Y si me niego a pagar? Entonces comenzará el proceso de cobro judicial, embargo de bienes, descuentos del salario. ¿Quiere eso? Emilia colgó el teléfono y miró a Rick. Él estaba sentado en el sofá viendo la televisión, como si nada hubiera pasado. Rick, ayúdame, le pidió ella. No sé qué hacer. ¿Y qué puedo hacer yo? El testamento es el testamento. Así lo decidió mi padre. Pero no es justo. Tú recibiste el piso y la casa de campo, y yo las deudas. ¿Por qué? No lo sé, ni siquiera se volvió hacia ella. Tal vez pensaba que debías trabajar, y no solo cuidarlo. ¿Cómo puedes decir eso? Emilia no creía lo que oía. ¿Quién lo habría cuidado sino yo? Podríamos haber contratado a una enfermera. ¿Con qué dinero? Además, no quería a extraños cerca. No sé. Tal vez pensaba que lo hacías por interés. Esas palabras golpearon a Emilia como una bofetada. Por interés. 10 años de cuidado abnegado. Por interés. ¿De verdad piensas eso? Preguntó ella. Pienso que hay que aceptar la situación tal como es. El testamento no se puede cambiar. ¿Entonces no me vas a ayudar con las deudas? No. Es tu herencia, tus problemas. Esa noche Emilia no durmió. Yacía en la cama, pensando que toda su vida se había derrumbado. El hombre al que consideraba el más cercano la había traicionado. Su esposo, por quien sacrificó su carrera, le había dado la espalda. Estaba sola, con una deuda enorme y sin ninguna esperanza. Tal vez habría sido mejor morir junto con papá. Pensaba con desesperación. Emilia no sabía que por la mañana su vida volvería a cambiar. No sabía que Richard le había preparado otra sorpresa. No sabía que su injusticia era en realidad la máxima expresión de amor y cuidado. Emilia estaba sentada en el suelo del cuarto del difunto suegro, rodeada de cajas y bolsas. Rex se había ido temprano al trabajo, dejando como despedida. Ordena las cosas de papá. Lo que se pueda, dónalo. Lo dijo como si se tratara de trastos viejos, y no de objetos llenos de recuerdos de una persona. Habían pasado 2 semanas desde la lectura del testamento.
Los bancos ya habían enviado notificaciones sobre la transferencia de las deudas, exigiendo su presencia para reestructurar los documentos. Emilia postergaba esa visita cada día, esperando un milagro que no llegaba. Tomó entre sus manos el viejo suéter de Richard, aquel gris, de trenza fina, que le gustaba usar en casa. La tela aún conservaba un tenue aroma de su colonia, Chipre. Emilia presionó el suéter contra su rostro y rompió en llanto. ¿Por qué, papá?, susurraba entre lágrimas. ¿Por qué me hicieron esto? Durante esos días había repasado en su memoria cada conversación, cada día de los últimos años. Buscaba pistas, señales de que su suegro estaba descontento con ella, pero no encontraba nada. Al contrario, él siempre le agradecía, decía que era mejor que una hija propia. Tal vez realmente pensaba que yo lo cuidaba por interés, ese pensamiento dolía especialmente. Emilia dobló cuidadosamente el suéter y lo puso en la caja para caridad. Luego empezó a revisar los libros. A Richard le encantaba leer, especialmente memorias de guerra y novelas históricas. El estante estaba lleno de tomos desgastados, muchos con marcadores en páginas sin terminar. Guerra y paz, con flores secas entre las páginas. Le leía Tolstoy a su difunta esposa cuando ella estaba enferma. Nieve ardiente de Bondarev, su libro favorito sobre la guerra. Vive y recuerda de Rasputín, solía citar frases de esa obra con frecuencia. Cada libro estaba vinculado a un recuerdo. Emilia hojeaba las páginas, veía anotaciones en los márgenes, hechas por la mano del suegro, su letra ordenada, de maestro. Siempre escribió muy bonito, incluso cuando la mano le temblaba tras el derrame. En el estante inferior había álbumes de fotos. Emilia tomó el primero. Fotos de boda de Richard y su esposa Mindy. Caras jóvenes y felices. Mindy, con vestido blanco y velo, Richard, con un traje elegante. Bailan, ríen, cortan la torta. Era muy hermosa, pensó Emilia, observando a su suegra, a quien nunca conoció en vida. Después, fotos del pequeño Reg, primero bebé, luego en el jardín de infancia, en la escuela. Richard con su hijo pescando, ambos felices, con cañas en la mano. Viajes familiares a la casa de campo, cumpleaños, árboles de Navidad. Emilia encontró una foto donde estaba ella, su primer viaje juntos a la casa de campo tras la boda. Está de pie junto al huerto, con una regadera en las manos y una sonrisa tímida en el rostro. Richard le enseñaba a plantar tomates. Tienes que palpar la tierra, Emilia. Si está húmeda, no riegues. Las raíces se pudren. Otra foto, el día en que ascendieron a Reg al puesto de ingeniero jefe. Toda la familia reunida en la mesa, alzando las copas. Richard, orgulloso, feliz. Reg, con un traje nuevo. Emilia a su lado, abrazando a su esposo. Luego, fotos más recientes, ya después del derrame cerebral. Richard en silla de ruedas, Emilia lo empuja por el parque. Él sonríe. Ella también. En otra foto juegan ajedrez. Ella aprendió a jugar solo por él. Éramos felices, pensaba Emilia. ¿Por qué entonces hizo esto? El último álbum era más delgado que los demás. Contenía fotos muy recientes, tomadas con el móvil e impresas. Para su sorpresa, Emilia descubrió que en la mayoría de ellas aparecía ella, cocinando para su suegro, leyéndole un libro, ayudándolo a sentarse en el sillón. En la última página había una foto que no recordaba. Richard dormía en la cama y ella estaba sentada junto a él, tomándole la mano. Alguien los había fotografiado en secreto.
Probablemente Rec. Debajo de la foto, con la letra de Richard, estaba escrito: Mi hija. Gracias por todo. Emilia rompió a llorar. Si él la consideraba su hija, ¿por qué le dejó las deudas? Era cruel e incomprensible. Cerró el álbum y comenzó a revisar la cómoda. En el primer cajón había documentos, pasaporte, carnet de jubilado, informes médicos, todo lo relacionado con su enfermedad y tratamiento. Emilia recordaba cada informe, cada diagnóstico. En el segundo cajón encontró cartas antiguas, postales, libretas de notas. Richard era una persona ordenada, guardaba todo lo que consideraba importante. Cartas de compañeros del ejército, felicitaciones por cumpleaños, postales de parientes lejanos. Emilia halló una libreta de direcciones. Su propio número estaba escrito con letras bonitas: Emilia. Hija. Nuera, pero hija. El tercer cajón estaba casi vacío. Solo pañuelos, gafas de lectura. Y, espera. Emilia notó que el fondo del cajón parecía extraño. Golpeó con los nudillos. El sonido era sordo, no el que debería ser. Sacó completamente el cajón y lo revisó por debajo. En efecto, tenía un fondo falso. Por los bordes notó una rendija delgada. Con la uña lo levantó con cuidado. El corazón le latía con fuerza. Bajo el fondo falso había una carpeta de hule, atada con una cinta. Las manos le temblaban mientras deshacía el nudo. Dentro había documentos. El primero, título de propiedad de un garaje. Emilia leyó y no pudo creer lo que veía. Propietaria, Amelia Miller. Su nombre. Sus datos del pasaporte. Es imposible, susurró. Segundo documento, otro título de garaje. Nuevamente su nombre. Tercero, lo mismo. 3 garajes. Todos a su nombre. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ella no había firmado nada, no sabía nada de eso. Pero eso no era todo. El siguiente documento, título de propiedad de un terreno de 1.200 metros cuadrados en un pueblo. Otra vez su nombre. Emilia se sentó en el suelo. Los documentos cayeron de sus manos. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué significa esto? ¿De dónde salieron la tierra y los garajes? Recogió los papeles y examinó atentamente las fechas. Los garajes fueron registrados a su nombre hace 3 años. El terreno, hace 2. Justo cuando se redactó el testamento. En la carpeta había otro documento, certificado bancario. Depósito de ahorro a nombre de Amelia Miller. Monto, $80.000. La cuenta se abrió hace 4 años. 80,000, Emilia no podía creerlo. Debajo de los documentos había una hoja doblada. Emilia la abrió y reconoció la letra de su suegro. Mi querida Emilia. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. Probablemente estés enojada conmigo por el testamento. Piensas que he sido injusto. Pero escúchame hasta el final. Esos garajes los fui comprando poco a poco, ahorrando de mi pensión. El terreno en el pueblo también lo compré yo. Todos los documentos los puse a tu nombre en secreto, a través de personas de confianza. Tú no lo sabías, pero por ley todo eso es tuyo. El dinero del banco también es para ti. Fui ahorrando poco a poco, vendí algunas cosas viejas. 80,000 te alcanzará para pagar las deudas. Y aún quedará algo. Ahora te explico por qué lo hice así.
Las deudas del testamento no son mías. Son de Reg. Me pidió que tomara préstamos a mi nombre, prometió que él los pagaría. Dijo que necesitaba el dinero con urgencia para su negocio, pero que con su salario no podía conseguir un crédito grande. Confié en mi hijo, tomé los préstamos. Él tomó el dinero, pero nunca pagó. Decía que tenía dificultades, que pronto todo mejoraría. Y luego dejó de hablar del tema por completo. Yo entendía que iba a morir pronto y decidí darle una lección. En el testamento escribí que las deudas pasarían a ti. Quería que él sintiera responsabilidad, que ayudara a su esposa. Pero también te dejé una manera de resolver el problema. Tú te mereces todos estos bienes. Durante 10 años me cuidaste como si fueras mi propia hija. Renunciaste a tu trabajo, a tu vida, por un anciano enfermo. Rick, en cambio, casi no ayudaba, siempre estaba ocupado consigo mismo. Y usa ese dinero y esos bienes para tu felicidad. Vende lo que necesites. Abre tu propio negocio. Eres inteligente y trabajadora. Todo te saldrá bien. Y no te enojes conmigo por el engaño. De otro modo, Rick habría intentado quitarte la herencia. Así, todo es justo. A él le toca la casa y la cabaña que conoce. A ti, lo que mereces. Tu papá. Richard. Emily terminó de leer la carta y rompió en llanto. Pero ahora eran lágrimas de alivio y gratitud. Richard no la había traicionado. Al contrario, se había preocupado por ella mejor que un padre biológico. Entonces, las deudas no las había contraído él, sino Reg. Su esposo engañó a su padre enfermo y luego permitió que ella sufriera, pensando que su suegro había sido injusto. ¿Cómo pudiste, Reg? Pensaba ella. ¿Cómo pudiste usar a tu padre enfermo? Emily revisó los documentos. 3 garajes en diferentes zonas de la ciudad, un terreno y 800,000 en una cuenta de ahorro, era una fortuna mucho mayor que el valor del departamento y la cabaña que había recibido Reg. Richard fue más sabio de lo que ella creía. Había calculado todo, lo había previsto todo, incluso le dejó la posibilidad de darle una lección a su hijo ingrato. Afuera comenzaba a oscurecer. Reg pronto volvería del trabajo. Emily guardó cuidadosamente los documentos en la carpeta. Por ahora no diría nada a nadie. Primero tenía que comprobar todo, asegurarse de que los documentos fueran auténticos. Guardó la carpeta en su bolso y continuó ordenando cosas como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo había cambiado. El sentimiento de desesperanza se convirtió en esperanza. El dolor de la traición en gratitud hacia el sabio anciano. Gracias, papá, susurraba mientras ordenaba sus cosas. Gracias por la lección, gracias por el cuidado, gracias por enseñarme a valorar la justicia. Emily no sabía que al día siguiente su vida volvería a cambiar radicalmente. No sabía qué batallas le esperaban ni qué descubrimientos haría. Solo agradecía al hombre que incluso después de muerto seguía protegiéndola. Emily se despertó temprano con una sola idea: tenía que verificar los documentos. No había podido dormir en toda la noche, leyendo una y otra vez la carta de su suegro y examinando los títulos de propiedad. ¿De verdad era cierto? ¿Realmente tenía garajes, un terreno y dinero? Rick ya se había ido a trabajar, sin desayunar. En los últimos días casi no hablaba con ella, llegaba tarde, se iba temprano. Emily sospechaba que evitaba hablar de las deudas, esperando que ella resolviera el problema sola. Lo primero que hizo fue llamar al banco donde estaba abierta la cuenta.
Dio el número de cuenta del comprobante y sus datos personales. Sí, esa cuenta existe, confirmó la operadora. El saldo es de $80,000, incluyendo los intereses. La cuenta fue abierta a su nombre hace 4 años. El corazón le latía más rápido. Entonces, el dinero realmente existía. ¿Y quién abrió la cuenta?, preguntó Amelie. Según los documentos, usted misma vino al banco con su pasaporte, respondió la empleada. Pero no recuerdo haber venido. Tal vez lo olvidó. Ya han pasado 4 años. Si lo desea, puede acercarse a nuestra sucursal a ver las copias de los documentos. Emily se vistió rápidamente y fue al banco. En la sucursal le mostraron la copia del pasaporte y la solicitud para abrir la cuenta. La firma se parecía mucho a la suya, pero era ligeramente diferente. Esa firma no es mía, dijo ella. Pero el pasaporte es suyo, el gerente comparaba cuidadosamente los documentos. Y la firma es muy parecida. Emily recordó, hace 4 años perdió su pasaporte. Notó que faltaba cuando tenía que ir al médico con su suegro. El pasaporte apareció 2 días después, en el bolsillo de una chaqueta vieja de Richard. Entonces pensó que lo había olvidado ahí. Ahora comprendía, su suegro tomó el pasaporte en secreto, abrió la cuenta y falsificó la firma. Técnicamente era ilegal, pero el dinero estaba destinado para ella. Emily fue a ver al notario Cooper. Patrick la recibió sin cita, tal vez la recordaba. ¿Qué la trae nuevamente por aquí?, preguntó. Encontré documentos de propiedades registradas a mi nombre. Quisiera saber cómo ocurrió eso. El notario examinó atentamente los papeles que ella le entregó. Sí, recuerdo esas transacciones. Su suegro vino varias veces, compró los garajes con un poder notarial a su nombre. Era una persona muy meticulosa, revisaba todo varias veces. ¿Y el poder? Yo no lo firmé. El señor Cooper abrió una carpeta gruesa y sacó un documento. Aquí está la copia del poder notarial. Fue firmado en mi presencia. Usted vino con Richard, presentó su pasaporte. Amelie miró la fecha, hace 5 años. En ese entonces su suegro aún podía caminar con bastón, salía de casa. Pero ella recordaba con certeza, no fue con él al notario. Esa no es mi firma, dijo ella. Pero el documento fue realizado conforme a todas las normas. Tengo la grabación del procedimiento de firma. El notario encendió el ordenador. Grabamos en video todos los procedimientos importantes. En la pantalla apareció una imagen. La oficina del notario. La misma mesa, las mismas sillas. Sentado a la mesa estaba Richard. A su lado, una mujer vestida de oscuro. El cabello recogido bajo un pañuelo. En el rostro, gafas de sol. Esa no soy yo, dijo Amelie con firmeza. Pero el pasaporte presentado era el suyo, auténtico. Yo mismo lo revisé. El notario estaba desconcertado. Amelie observaba atentamente la pantalla. La mujer realmente se parecía a ella, era de una estatura y complexión similar, pero no se le veía el rostro por las gafas y el pañuelo. Richard contrató a una actriz o le pidió el favor a alguna conocida, comprendió. Usó mi pasaporte cuando yo pensaba que lo había perdido. Si eso es cierto, los documentos no tienen validez, dijo el notario. Es un caso de fraude. Pero mi suegro lo hizo por mí, en mi beneficio. No quiero acusarlo. Formalmente, es una infracción legal. Pero si usted, como presunta víctima, no presenta una denuncia.
no la presentaré. Es más, confirmo que acepto todos los bienes adquiridos de esa manera. El notario negó con la cabeza. ¡Qué familia tan peculiar! Primero el padre deja las deudas a la nuera, y ahora resulta que compraba propiedades para ella en secreto. Las deudas no eran suyas, dijo Amelie y le contó el contenido de la carta. Cooper la escuchó con atención. Entiendo. Richard era un hombre muy inteligente. Vino a mí en busca de asesoramiento para ver cómo proteger mejor sus intereses. Discutimos muchas opciones. Él quería que usted recibiera una parte justa de la herencia, pero de forma que su hijo no pudiera impugnarla. No podía legarle oficialmente esos bienes. Rick, como hijo único, tenía derecho a su parte legítima. Pero así, todo está a su nombre desde hace varios años. ¿Y las deudas? Richard quería darle una lección a su hijo, mostrarle que los actos tienen consecuencias, pero le dejó a usted la posibilidad de resolver la situación. Amelie agradeció al notario y volvió a casa. Tenía la cabeza dando vueltas con tanta información. Richard no solo era sabio, era un estratega brillante. Había calculado todo con varios movimientos de anticipación. En casa, sacó una calculadora y sumó el valor de la herencia. 3 garajes en distintas zonas de la ciudad valían aproximadamente $15,000 cada uno. Un terreno a 12 kilómetros de la ciudad, otros 130,000, más 80,000 en la cuenta de ahorro. Total, $255,000. Restando las deudas de 50,000, quedaban 205,000. Toda una fortuna. Rick recibió un departamento valorado en 200,000, pero con una hipoteca de 120,000. Y una casa de campo que necesitaba reparaciones y apenas valía 30,000. En realidad, tenía un poco más de 110,000 en sus manos. Resultaba justo. A cada uno le tocó casi lo mismo. Pero Rick no lo sabía. Por la tarde, Amelie esperó a su esposo. Llegó tarde, parecía cansado. ¿Qué pasa con las deudas?, preguntó sin saludar siquiera. Quiero hablar contigo, dijo ella. Siguiente parada, la oficina del registro de la propiedad. Emily quería verificar los documentos de las propiedades. En la fila estaba nerviosa, imaginando que le dirían que todo era falso, una broma cruel. Pero el inspector confirmó la autenticidad de los documentos. Los garajes están registrados a su nombre. Todos los documentos están en orden. Las transacciones pasaron por un notario. ¿Y quién vendió los garajes? Personas diferentes. Pero el pago en todos los casos lo hizo en efectivo una sola persona, Richard. Él actuaba como su representante por poder notarial. ¿Qué poder? El inspector mostró una copia del documento. El poder estaba a nombre de Richard. Le daba derecho a comprar propiedades en su nombre. La firma se parecía a la de ella, pero no era exacta. ¿Cuándo se otorgó el poder?, preguntó Amelie. Hace 5 años, en la notaría del señor Cooper. El mismo notario que leyó el testamento. Entonces Richard lo había planeado todo con anticipación, se preparó a fondo. ¿Sobre qué? Sobre los créditos que le pediste a papá que sacara a su nombre. Rick se quedó quieto junto al perchero, calló unos segundos y luego se volvió hacia ella. ¿De dónde sabes eso? Papá dejó una carta, contó toda la verdad. ¿Qué carta? ¿Qué tonterías? Amelie sacó la nota y se la mostró al esposo. Rick leyó rápido, su rostro se fue oscureciendo. Un viejo demente, dijo, devolviéndole la carta.
perdió la memoria al final de su vida. Eso no es cierto. ¿No le pediste que sacara esos créditos? Bueno, sí, pero yo iba a pagar. 4 años sin pagar. ¿Por qué? Las circunstancias no fueron favorables. El negocio no funcionó. Tuve que congelar la inversión. ¿Qué negocio? No me habías contado nada. ¿Para qué agobiarte? Cosas de hombres. Emily lo miró sin reconocerlo. ¿Era esa la persona con la que se había casado, la que prometió amarla y cuidarla? Entonces resultó que engañaste a un padre enfermo, y luego me dejaste a mí lidiar sola con las consecuencias. No engañé a nadie. Papá aceptó ayudar por voluntad propia. Ayudar es cuando pagas la deuda. Y tú fingiste durante 4 años que nada pasaba. Basta de sermones. Ya estoy cansado del trabajo y aquí también en casa. Rex se fue a su despacho y cerró la puerta con un portazo. Emily quedó en el pasillo. Entonces es verdad. Mi esposo usó a un padre enfermo y luego me dejó sola para arreglar el lío. Está bien, dijo en voz baja. Entonces jugaremos según tus reglas. Emily no le contó aún a Rex sobre los documentos encontrados. Decidió primero legalizar todo, asegurarse de que los bienes realmente eran suyos, y después decidir qué hacer con el esposo ingrato. Richard tenía razón. La lección era necesaria. No solo para Rex, sino para ella misma. Una lección de que la bondad puede ser aprovechada, que el sacrificio no siempre se valora y que a veces hay que defenderse. Gracias, papá, susurró mirando las estrellas por la ventana. Ahora entiendo lo que querías decirme. Por la mañana, Emily se levantó con una decisión firme. Ya no callaría ni toleraría más. Rex se fue al trabajo sin despedirse. Aún estaría molesto por la conversación de ayer. Mejor, así ella tendría tiempo para arreglar todo. Primero fue al banco donde estaba el depósito, con su pasaporte y el certificado de defunción de Richard. El trámite para retirar el dinero fue sencillo. Necesita llenar una solicitud para retirar fondos, explicó la gerente. Pero tenga en cuenta que sobre el monto que supere los $40,000 se aplicará un impuesto sobre la renta. ¿Cuánto exactamente?, preguntó Emily. Sobre lo que exceda de 40,000, serían aproximadamente $5,200. Emily firmó los documentos. En 3 días el dinero se transferiría a su tarjeta. $75,000 después de impuestos, más que suficiente para pagar las deudas de los créditos. El siguiente paso fue ir al banco donde estaba el crédito principal de su suegro. Emily quería conocer todos los detalles de la deuda. La gerente de crédito Nancy, una mujer de mediana edad y corpulenta, la recibió en una pequeña oficina llena de carpetas con documentos. Sí, un crédito a nombre de Richard Miller. Ella hojeó una carpeta gruesa. $30,000. Plazo del crédito, 5 años. El prestatario falleció. La deuda pasa a los herederos según el testamento. ¿Y quién recibió el dinero realmente?, preguntó Emily. Los fondos se entregaron en efectivo al prestatario personalmente, pero tenemos un recibo que indica que el dinero se entregó a un tercero. Nancy mostró el documento. En el recibo estaba escrito que Richard Miller entregaba los $30,000 recibidos del crédito a su hijo Rick Miller para uso comercial. La firma de Rick estaba abajo. ¿Y por qué el crédito se hizo a nombre del padre y no del hijo? Su esposo no cumplía con los ingresos. El salario no era suficiente para un crédito de $30,000.
Pero un jubilado con propiedades es un prestatario confiable desde el punto de vista del banco. Emily recibió un informe sobre el monto de la deuda. Con los atrasos y multas, la suma aumentó a $34,000. En el segundo banco la situación era similar. La tarjeta de crédito estaba a nombre de Rachel, pero la usaba Rick. Esto lo demostraban los recibos, compras en tiendas caras, restaurantes, concesionarios de autos. Su suegro compraba trajes por $2,000, se sorprendió la consultora, mostrando un recibo. Difícilmente. Él no se levantó de la cama en 3 años. Pero aquí hay un recibo del concesionario. El pago inicial del auto fue de $15,000. Emily recordó, hace 2 años Rick realmente cambió el auto, dijo que tomó un crédito para el auto. Resulta que el dinero para el pago inicial salió de la tarjeta del padre enfermo. La deuda total en la tarjeta era de $21,000. En total, $55,000, incluso más de lo que decía el testamento. Por la noche, Emily esperó a Rick en casa. Él entró, tiró el portafolio, se sentó en el sofá y encendió la televisión. «Necesitamos hablar», dijo ella. «¿De qué otra vez?» Él ni siquiera giró la cabeza. «De tus deudas». «¿Qué deudas mías?» «Las deudas del papá que te dejó en herencia». Emily sacó el teléfono y mostró fotos de los documentos del banco. «Esta es tu firma en el recibo. Tú recibiste el dinero del crédito personalmente». Rick miró la pantalla. Su cara cambió. ¿Y qué? Papá mismo se ofreció a ayudar. Ayudar es prestar y recibir de vuelta. Y tú no pagaste ni un centavo en 4 años. No tenía dinero, pero sí para un auto nuevo, trajes, restaurantes. Vi los recibos de la tarjeta de papá. Rex se levantó del sofá y empezó a caminar por la habitación. Tenía pensado devolverlo todo. El negocio iba a despegar. ¿Qué negocio, Rick? Trabajas como ingeniero en una fábrica. Invertí en el startup de un conocido. Prometían grandes ganancias. ¿Y dónde están esas ganancias? No funcionó. Eso pasa en los negocios. Emily miraba a su esposo y sabía que mentía. No había ningún startup. Solo gastos para el mismo, auto, ropa, entretenimiento. Y el padre enfermo y la esposa tenían que lidiar con las consecuencias. Está bien, dijo ella, entonces paga tus deudas tú mismo. Tú las creaste, tú respondes. ¿Cómo voy a pagar? No tengo ese dinero. Vende el departamento, la casa de campo, lo que recibiste por herencia. ¿Estás loca? ¿Dónde vamos a vivir entonces? ¿Y dónde voy a sacar 50,000 para tus deudas? Rick se detuvo, la miró atentamente. Escucha, ¿y si intentamos impugnar el testamento? Decimos que papá no estaba en su sano juicio, que estaba bajo tu influencia. Emily no podía creer lo que oía. Él le proponía difamar a la persona a la que ella cuidó durante 10 años. Nunca, dijo ella con firmeza. Entonces resuelve tus problemas tú mismo. Yo no tengo nada que ver. Al día siguiente, Emily fue al abogado. Amanda Ross residía en una oficina pequeña cerca del centro. Una mujer estricta de unos 50 años, con gafas y traje de negocios. Cuénteme la situación con detalle, pidió la abogada. Emily contó todo, sobre el cuidado del suegro, el testamento, los documentos encontrados, el comportamiento del esposo. Amanda Ross escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Es un caso interesante, dijo al final.
Formalmente las deudas te fueron negadas a ti, pero hay pruebas de que en realidad el dinero lo usó tu esposo. Podemos intentar trasladar la responsabilidad a él. ¿Cómo hacerlo? Presentar una demanda para que se reconozca al esposo como prestatario real. Tenemos recibos, cheques, testimonios de empleados bancarios, además de tus bienes, que pueden servir como garantía. Y si el esposo se resiste, el proceso judicial será inevitable, pero tenemos buenas posibilidades. La base de pruebas es fuerte. Emily firmó el acuerdo con la abogada. Una semana después se presentó la demanda en el juzgado. Rex se enteró cuando recibió la citación. Esa noche irrumpió en casa furioso. ¿Me has demandado?, gritó. Sí, quiero que respondas por tus deudas. ¿Cómo te atreves? Soy tu esposo. Un esposo que engañó a su padre enfermo y dejó a su esposa lidiar con las consecuencias. Eso es porque tu abogada te convenció. Quiere separarnos. Nadie me convenció. Yo tomé la decisión. Rick andaba de un lado a otro murmurando algo sobre ingratitud y traición. Luego de repente se detuvo. ¿Y si yo también presento una demanda, impugno el testamento y digo que papá no estaba en sus cabales y que tú lo manipulabas? Hazlo, respondió Emily con calma. Pero ten en cuenta que tengo certificados que prueban que papá estaba en su sano juicio y testigos que vieron cómo lo cuidaba. ¿Qué testigos? Vecinos, médicos, enfermeras. Todos vieron cómo dediqué 10 años de mi vida a cuidar a una persona enferma. ¿Y tú dónde estabas? Red comprendió que su farol no funcionaba. De hecho, todos sabían que Emily cuidaba con dedicación al suegro, mientras él solo aparecía de vez en cuando en casa. Un mes después tuvo lugar la primera audiencia judicial. Red llegó con su abogado, un joven con traje barato. Evidentemente no tenía dinero para un buen letrado. La jueza Catherine Smith revisó los documentos del caso y escuchó a las partes. La demandante solicita que se reconozca al demandado como prestatario real de los créditos a nombre de su padre, resumió ella. El demandado se opone, alegando que recibió el dinero como regalo. El abogado de Rick intentó demostrar que Richard ayudó voluntariamente a su hijo y que los recibos eran solo formalidades. El padre quiso ayudar a su hijo a iniciar un negocio, dijo. Nadie lo obligó a pedir préstamos. Pero Amanda Ross presentó pruebas contundentes. El prestatario, el señor Miller, estaba en estado grave, no podía usar el dinero por sí mismo. Todas las compras con la tarjeta de crédito las hizo el demandado. Los pagos también se hicieron desde su cuenta hasta cierto momento. El tribunal solicitó extractos de las cuentas y tarjetas, además de documentos médicos sobre el estado de Richard. Todo confirmaba la versión de Emily. En la segunda audiencia testificaron testigos. La vecina tía Lily contó cómo cuidaba a Emily al enfermo. Lo llevaba en brazos como a un niño, dijo la anciana. Y el hijo venía poco, más viajaba por trabajo. El neurólogo confirmó que después del ictus Richard no podía moverse solo y necesitaba cuidados constantes. El paciente estaba consciente, pero físicamente muy limitado, explicó el médico. Un empleado bancario contó que el crédito se gestionó con la participación del hijo del prestatario. El joven conocía bien las condiciones, firmaba personalmente los documentos para recibir el dinero, declaró. Para la tercera audiencia, el abogado de Rick intentó una nueva táctica. Mi clienta no trabajó durante 10 años, vivió a expensas de la familia, declaró él. Debería estar agradecida por el sustento y no presentar reclamaciones. Eso fue un golpe bajo.
Amanda Ross se indignó. La demandante no fue una mantenida. Cuidó a un familiar enfermo, lo cual es una actividad socialmente útil. Las cuidadoras profesionales cobran al menos $3,000 al mes por ese trabajo. Pero oficialmente no trabajaba, insistió el oponente. Pero ahorró a la familia el gasto de una cuidadora profesional. En 10 años eso habría sumado más de $100,000. La jueza escuchó todos los argumentos con atención. En la cuarta audiencia dictó sentencia. El tribunal reconoce que el beneficiario real de los créditos fue el demandado, señor Rick Miller. Se le ordena reembolsar a la demandante los gastos por el pago de deudas por un monto de $55,000. La sentencia es de cumplimiento inmediato. Emily ganó. Rick debía pagarle toda la suma de la deuda. Después de la audiencia, él se acercó a ella en el pasillo del juzgado. ¿Contenta?, preguntó. Contentísima con la justicia, respondió ella. No tengo ese dinero. Voy a quebrar. Esa es tu elección. Podrías haber admitido la culpa honestamente y llegar a un acuerdo amistoso. ¿Y si apelo? Apela. Pero recuerda que cada día sin pagar aumenta la cantidad de intereses por demora. Rick comprendió que había perdido definitivamente. Ahora sí tendría que vender la herencia de su padre para saldar las deudas que él mismo creó. Bastante con que hayas destruido nuestra familia, dijo por último. La familia la destruiste tú cuando decidiste vivir a costa de un padre enfermo, respondió Emily. Ella caminaba por la calle sintiendo un extraño alivio. Por fin la justicia había triunfado. Richard estaría satisfecho. La lección sirvió tanto para el hijo como para ella misma. Un mes después del juicio, Emily recibió el dinero de Rick. Él vendió la casa de campo de su padre y pidió un préstamo hipotecario sobre el apartamento, no había otra salida. Los $55,000 llegaron a su cuenta en una sola transferencia. Aquí está tu dinero, dijo, mostrando el recibo. Ahora estamos a mano. A mano, aceptó Emily. Rick recogió sus cosas y se fue a casa de un amigo. El divorcio se tramitó rápido y de mutuo acuerdo. No había nada que repartir. El apartamento quedó para él, con las deudas. Ni siquiera sabía qué propiedad tenía ella. Emily se quedó sola en el apartamento vacío. Los primeros días fueron extraños. Silencio. Nadie que alimentar, nadie a quien cuidar. Durante 10 años su vida estuvo programada al minuto, ahora el tiempo era solo suyo. Fue a ver un terreno en el pueblo de Sosnovka. 12 parcelas en un lugar tranquilo, cerca de un río, rodeado de bosque de pinos. Un lugar bonito, pero vacío. Solo un viejo cobertizo y un claro cubierto de hierba. Aquí se puede construir algo, pensó. Decidió vender uno de los garajes. Necesitaba dinero para un nuevo proyecto. Encontró comprador rápido, $17,000 por un garaje en buena zona. Con ese dinero fue a ver a un arquitecto. Carl, un hombre de unos 40 años con canas en las sienes, escuchó atentamente su idea. Quiero abrir un café al aire libre, explicó Emily. Pequeño, acogedor, para familias con niños, para quienes están cansados del bullicio de la ciudad. Idea interesante, dijo el arquitecto. En el terreno se puede construir una terraza de verano, gazebos, un parque infantil. Hizo un boceto del plan, pero advirtió que necesitaría permisos para conectar los servicios públicos. ¿Cuánto costará eso? Aproximadamente $50,000 en la primera etapa. Construcción sencilla, sin lujos.
Emily tenía justo el dinero de un depósito bancario y decidió arriesgarse. La construcción empezó en primavera. Emily supervisaba cada etapa, cimientos, paredes, techo. Los obreros se sorprendían de que una mujer supiera tanto de construcción. Mi suegro me enseñó, explicaba. Toda la vida estuvo construyendo y reparando cosas. Para el verano el edificio principal estaba listo, una pequeña casa con cocina y sala para 20 personas, una terraza abierta, parque infantil con columpios y tobogán. Emily llamó al café Señor Mellor en memoria de su suegro. En el cartel, con letras bonitas, estaba escrito, café familiar en plena naturaleza. El menú era sencillo, comida casera, todo lo que ella misma sabía cocinar. Los primeros visitantes fueron vecinos de pueblos cercanos. Una pareja mayor, Simón y Viola, entraron por curiosidad. ¿Y qué? ¿Salió bien?, dijo el abuelo, probando la sopa. Como la que hacía mi difunta madre. Y los precios son razonables, añadió la abuela. En la ciudad por una porción así cobran el doble. Poco a poco, el café se fue haciendo conocido en la ciudad. Venían familias los fines de semana, parejas jóvenes a citas, grupos de amigos para hacer una barbacoa. Emily trabajaba de la mañana a la noche, cocinaba, atendía, limpiaba. ¿Quizás contratar a un camarero?, sugirió uno de los clientes habituales. Por ahora puedo sola, respondía ella. No quiero gastos extra. Después de medio año, el café empezó a generar ingresos estables, entre 30 y 40 mil dólares al mes. No millones, pero suficiente para una vida normal. Emily alquiló un departamento pequeño en la ciudad y compró un coche usado. La vida se estabilizó, apareció la confianza en el mañana. En otoño entró al café un hombre de mediana edad, alto, con ojos amables, camisa sencilla y jeans. ¿Puedo pedir sopa y té?, preguntó. Claro, siéntese, se lo traigo enseguida, respondió Emily. Ben, como se presentó, resultó ser veterinario, trabajaba en un barrio cercano. Venía de una emergencia y decidió comer algo. Cocina muy bien, lo elogió él. Como en casa de la abuela. Gracias, se nota que se esfuerza. ¿Cuánto tiempo lleva abierto el café? Medio año. Yo misma hice todo, construí y cociné. Es sorprendente. No todas las mujeres se atreven a hacer algo así. Ben empezó a venir regularmente, siempre educado, tranquilo y con buen sentido del humor. Emily empezó a esperar sus visitas. ¿Tiene familia?, preguntó ella un día. Estuve casado. Nos divorciamos hace 3 años. No tengo hijos, respondió sencillamente. Yo también me divorcié hace poco. Resultó que viví 10 años con un hombre que no era el mío. A veces la gente cambia, o no los conocemos bien desde el principio. Las conversaciones se volvieron más íntimas. Ben contaba sobre su trabajo y los animales que curaba. Emily hablaba de la construcción del café y sus planes futuros. Quiero expandirme, compartía ella. Tal vez construir cabañas para huéspedes. La gente viene los fines de semana y no hay donde quedarse. Buena idea. El ecoturismo está muy de moda ahora. En noviembre, Ben la ayudó a reparar el techo del café después del huracán. Trabajó junto con los albañiles, sin escatimar esfuerzo. Muchas gracias, dijo Emily por la noche. No hay de qué. Los amigos deben ayudarse. Somos amigos, ¿no? Ella miró a sus ojos y entendió, sí, eran amigos, pero quizás algo más que amigos.
En invierno, el café funcionaba solo los fines de semana, había pocos clientes en época fría. Emily usaba el tiempo libre para planear el desarrollo del negocio. Vendí el segundo garaje por $18,000. Invertí el dinero en comprar equipo para la cocina de verano y materiales de construcción. Para la primavera construiré otra glorieta y un tobogán para niños, planeaba ella. Ben a menudo ayudaba con consejos y a veces con trabajo. Nunca se imponía ni exigía agradecimientos, simplemente estaba ahí cuando hacía falta. Tiene manos de oro, decía Emily mirando cómo arreglaba los columpios rotos. Todos tenemos manos de oro, si hay ganas de ayudar, respondía él. Al final del invierno, ella comprendió que se había enamorado. No con pasión, como en su juventud con Rick, sino con calidez y seguridad. Ben se volvió parte de su vida y de sus planes futuros. ¿No te gustaría emprender un negocio?, le preguntó en marzo. ¿En qué sentido? Ser mi socio en el café y en la vida. Ben guardó silencio un momento, luego sonrió. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Entonces sí, quiero. En primavera comenzaron a prepararse juntos para la nueva temporada. Ben ayudaba a construir una glorieta adicional y a arreglar el terreno. Resultó que tenía buenas habilidades organizativas y contactos con proveedores de alimentos. Mi amigo tiene una granja, contaba él. Puede suministrarnos carne y verduras directamente, sin los márgenes de las tiendas. Perfecto. La calidad será mejor y los precios más bajos. Emily sentía que su vida había cambiado radicalmente. De ama de casa sometida, que vivía para los intereses de otros, se había convertido en una mujer de negocios independiente. Tenía ingresos propios, planes propios y un socio confiable a su lado. Gracias, papá, susurraba mirando la foto de Richard que colgaba en el café. Me enseñaste a ser fuerte. El anciano miraba desde el retrato con ojos bondadosos. Parecía aprobar su elección. Al año, el café se volvió una atracción local. Los fines de semana venían familias enteras de la ciudad y entre semana, clientes habituales de pueblos cercanos. Emily construyó 3 cabañas para huéspedes que alquilaba a turistas. Los ingresos ya alcanzaban los $80,000 mensuales. Ben se convirtió oficialmente en su socio. Repartieron responsabilidades, él se encargaba de los asuntos administrativos, ella cocinaba y recibía a los clientes. Estoy pensando en una franquicia, decía Emily contando las ganancias. Podríamos abrir 2 cafés más en otros barrios. No te apresures, aconsejaba Ben. Primero perfeccionemos este negocio. Vivían en una de las cabañas del terreno del café. Una vida sencilla y tranquila en plena naturaleza. Ben seguía trabajando como veterinario, pero ahora atendía a los clientes directamente en el café. Muchos veraneantes llegaban con sus mascotas. En junio apareció un visitante inesperado. Rick estacionó su viejo coche en la entrada y entró al café con inseguridad. Hola, dijo él. Hola, respondió Emily mientras seguía preparando la ensalada. Rick se sentó en una mesa alejada, pidió té y un pastelito. Comió en silencio, mirando a su alrededor. «Te ha quedado bien», dijo finalmente. «Gracias. Vendí el departamento, me mudé a un estudio en las afueras, pagué mis deudas, pero no me quedó dinero». Emily no respondió, no estaba enojada, simplemente no sabía qué decir. «Emily, perdóname», su voz temblaba. «Fui un tonto, no valoré lo que tenía». «Ya no importa», respondió ella con calma. «A mí sí me importa», confesó él.
Entendí que perdí a la persona más cercana y avergoncé a mi padre con mi comportamiento. Emily miró a su exmarido. Había envejecido, adelgazado, en su rostro se veía cansancio y arrepentimiento. Papá te quería, dijo en voz baja. Debí actuar responsablemente. Sé que lo entendí tarde, murmuró Reg. Terminó su té, pagó y se fue. No volvió más. Ben no preguntó nada, solo la abrazó por los hombros. Hiciste lo correcto, dijo sencillamente. En otoño se casaron. Una boda pequeña en el café, solo los amigos y vecinos más cercanos. Emily llevaba un vestido blanco sencillo, Ben un traje claro. Sí, al amor. Gritaban los invitados levantando sus copas. Por Richard, brindó Ben. Por el hombre sabio que nos enseñó a valorar la justicia. Por papá, añadió Emily. Por la noche se sentaron en la terraza mirando las estrellas. ¿No te arrepientes del pasado?, preguntó Ben. No, todo valió la pena. Papá me mostró cómo debe ser una familia de verdad. ¿Cómo? Donde se ayudan mutuamente, donde hay honestidad y respeto. Ben la besó en la sien. Entonces lo lograremos juntos. En Año Nuevo, Emily recibió una carta de Reg. Escribía que había encontrado trabajo en otra ciudad y comenzaba una nueva vida. Gracias por la lección, decía. Fue al final. Papá tenía razón. Y tú también. Sé feliz. Emily mostró la carta a Ben. ¿Responderás?, preguntó él. No, dijo ella, es mejor dejar el pasado en el pasado. En primavera supieron que esperaban un bebé. Emily tenía 38 años, pero los médicos dijeron que todo estaba bien. Será un niño, dijo ella acariciándose la barriga. Lo llamaremos Richard. En honor al abuelo, al hombre más justo que he conocido. El hijo nació en septiembre. Un niño sano y fuerte, con ojos serios como los del bisabuelo. Emily sostenía al bebé en brazos y pensaba en el largo camino que había recorrido. De ama de casa sumisa a mujer de negocios exitosa, de un matrimonio infeliz al verdadero amor. El abuelo Richard se ocupó de todo, susurraba al hijo. Nos dejó no solo dinero, sino también una lección: nunca olvides, la justicia siempre triunfa. Ben construyó junto al café otro parque infantil, para nuestro hijo y para otros niños, dijo él. El negocio prosperaba, la familia crecía, la vida estaba llena de sentido. A veces Emily recordaba las palabras de su suegro. La justicia es cuando cada uno recibe lo que merece. Ella obtuvo lo suyo: amor, respeto, independencia, felicidad y, lo más importante, la comprensión de que el bien siempre regresa. Solo que a veces se necesita tiempo y sabiduría para verlo.